Bueno, pasamos de la crisis de los incendios a la crisis de la salud, específicamente en el sector privado. Ya está con nosotros el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Muchas gracias por estar en Última Mirada, Gonzalo. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Siempre es un tema que le interesa a toda la gente, nos afecta, de hecho, a toda la gente, y esta es una crisis importante. Una pregunta muy importante en estos momentos. ¿Van a seguir fuera de la mesa de conversaciones o, por ejemplo, mañana podrían integrar esta reunión donde está el MinSal y ambas comisiones de salud del Parlamento? No estamos invitados nosotros a la reunión de mañana. Es una reunión que convoca el Ministerio de Salud. Nosotros entendemos que está convocando a los legisladores. Y en ese ámbito, al parecer, se está planteando. Si están viendo Última Mirada en estos momentos las autoridades, si los invitaran, ¿ustedes irían mañana? Nosotros estamos listos y preparados para colaborar en todas las acciones, todas las actividades que apunten a dar una solución a esta importante crisis en la cual hoy día estamos sumergidos. Pero ustedes se retiraron de la mesa el viernes pasado. Eso fue por voluntad de ustedes. Entonces, ahora, si los llamaran, entonces, ¿volverían a la mesa? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue congelar nuestra participación en la mesa. Recordemos de que hace ya 2 meses se emitió el fallo de la Corte Suprema. Se ha venido trabajando durante este tiempo. Nosotros veíamos que efectivamente la mesa se informaba, se anunciaba. Sin embargo, al interior de esa mesa, que era donde nosotros participábamos, no veíamos avance alguno. No veíamos ninguna medida concreta que pudiera permitir pensar que en el corto plazo iba a haber alguna solución. Entonces, no nos parecía una paradoja que por un lado se informara de la mesa y por otro lado no veíamos ningún avance. Y simultáneamente, Nicolás, lo que veíamos que estaba sucediendo es que el Ministerio estaba informando respecto de un proyecto de ley que tiene que ver con FONASA, que de alguna manera lo mencionaban en el sentido de que ese proyecto se iba a hacer cargo de aquellas personas que eventualmente provinieran de alguna ISAPRE si alguna de ellas fallaba. Entonces, las señales no nos parecían correctas. Sí, lo que pasa es que también la señal de que se congela una participación, uno la ve como que una parte obviamente no está de acuerdo con la forma que se están llevando las cosas, entonces deja las conversaciones. Por eso, para que seamos bien claros, entonces, si los llamaran a la mesa, ¿ustedes volverían? Nosotros estamos, como digo, preparados para volver en el momento en que haya una propuesta encima de la mesa y de tal manera de trabajar en esa propuesta para buscar la solución del problema, para que los afiliados queden tranquilos, queden viendo que se está buscando efectivamente una solución al problema concreto. Cuesta entender que ustedes se reunieron 2 veces. La primera vez cuando se formó esta mesa a principios de, ya no me acuerdo si es diciembre o enero, ¿ya? La primera vez. Después no se reunieron en un mes, entonces se juntaron 2 veces. Esas 2 veces, ¿de qué se habló? Porque si no se habló, según ustedes dicen, de una fórmula concreta, de mecanismos, etcétera, ¿de qué hablaron entonces con el gobierno? Principalmente lo que se hizo fue que nosotros, las ISAPRE, entregamos información respecto de cómo nosotros entendíamos el fallo, cómo lo veíamos, cuáles eran los problemas que el fallo podía acarrear y otros antecedentes que a nosotros nos parecían relevantes, de tal manera de que pudiera contar tanto la superintendencia como el ministerio con información para efectivamente plantear soluciones concretas, que al final el mandato que tiene de parte de la Corte Suprema es que sea la superintendencia la que se haga cargo de implementar el fallo. Entonces, ¿fueron reuniones informativas? Hasta el momento han sido solo reuniones informativas y no reuniones en las cuales se ve una solución concreta. Por eso son reuniones informativas que quizás bastaba con enviar un PowerPoint, un mail, y que esas reuniones hayan sido ya con la información concreta en la mano, como para conversar una salida. Entonces, de eso en verdad, nada, solamente información que ustedes le entregaron al gobierno. Eso fue el 99% de la reunión y por eso que nosotros veíamos que esto no iba avanzando. Nicolás, si tú recuerdas, se produjo efectivamente nuestro aviso de que congelábamos la participación porque estábamos a la espera de darle tiempo al Ministerio y a la Superintendencia para que generaran una propuesta, para poder volver a juntarnos con esa propuesta. Y al día siguiente, el Ministerio convocó a este grupo de trabajo para mañana con el Ministerio y los legisladores, lo cual nos parece a nosotros una reunión clave, una reunión muy importante, la que se va a realizar el día de mañana. En estos días,
¿Hubo conversaciones entre ustedes no oficiales, no públicas, como para ir acercando posiciones, o no han tenido contacto alguno con el gobierno? No, nosotros no hemos tenido contacto. Recién, como tú mencionabas, Nicolás, el congelamiento se produjo el viernes pasado. Se va a cumplir una semana desde que transcurrió eso. Por lo tanto, hasta este momento nosotros no hemos tenido mayores contactos. Eso da la sensación para nosotros los ciudadanos de que el sentido de urgencia por las partes involucradas no es tanto. ¿O usted lo percibe de otra manera? No, nosotros lo que hemos venido mencionando continuamente es que el sentido de urgencia es clave, es muy importante. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que provoca en los prestadores, en los médicos, que provoca en las instituciones financieras, en los bancos. Recordemos que tanto los prestadores como la ISAPRE funcionan interactuando con las entidades financieras, y principalmente en los afiliados y los beneficiarios del sistema, es algo que va creciendo día a día. Cada día que va pasando, cada día que no se presenta una solución, lo que va haciendo es creando más inquietud en todo. Eso hay que tratar de resolverlo a la brevedad posible. No con una solución detallada, pero por lo menos con los lineamientos generales de cómo se va a enfrentar el tema. Hubo muchas críticas respecto a que ustedes congelaran su participación, porque hubo personas, y yo también me incluyo, que me sorprendí, porque cuando uno tiene un problema y es parte de buscar la solución, uno sigue conversando por más que no le interese, perdón, disculpen, me equivoqué, por más que no esté de acuerdo en la forma que se están llevando las conversaciones. Entonces quiero preguntarle, ¿por qué decidieron congelar y cuál es la medida de negociación que buscan conseguir con esta medida que, como le digo, para muchos resulta extraña, por una parte que obviamente desea buscar una solución? Nicolás, es tan sencillo como lo que nosotros buscamos es que la mesa de trabajo sea una mesa de trabajo que se aboque efectivamente a la búsqueda de soluciones en cómo se implementa correctamente el fallo, como lo pide la Corte Suprema, pero que no sirva de tal manera, de alguna manera, desviar la atención mostrando una situación que no se estaba dando en la realidad. En la realidad estábamos viendo que no se avanzaba. Entonces, nosotros lo que queremos es dar esa información, que se conozca, como tú bien lo señalas en este momento, de tal manera de que efectivamente se pueda reanudar, pero se pueda reanudar en el momento en que la mesa de trabajo está consiguiendo resultados, está avanzando, está dando soluciones. ¿Qué pasa si la solución es que las ISAPRES devuelvan en un solo pago lo que cobraron de más desde 2020 en adelante? ¿Es posible financieramente si se llega a esa solución extrema, que es el pago en una sola cuota? Los montos involucrados, al final, dependen de la metodología que se ponga en práctica. Okay. La metodología depende de la superintendencia y al momento no la conocemos. Nosotros lo que vemos y que es lo más importante es lo siguiente. Recordemos que el sistema ISAPRE es un sistema que funciona autónomamente, no recibe recursos públicos. De hecho, hay algunas fuentes por ahí que han levantado que las ISAPRE están buscando un salvataje. Las ISAPRE no están buscando ningún salvataje en esta institución. Lo único que se quiere es certeza jurídica para poder seguir operando normalmente. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que, por un lado, el fallo funcione perfectamente como lo solicita la Corte Suprema, y por otro lado se restablezca el equilibrio económico, en el sentido de que los recursos necesarios para dar los beneficios que las personas tienen contratados y tener acceso a atención de salud se pueda mantener. Eso es lo que se busca con esta acción. Pero así, como una vez al año se devuelven los excedentes en un solo pago, ¿están las ISAPRES como sistema financieramente capacitadas para devolver lo cobrado en exceso en una sola cuota, o eso es imposible? Si eventualmente no se logra el equilibrio, en el sentido de que no se logra que el método que ponga en práctica la superintendencia permita que las ISAPRES, que las instituciones dispongan de los recursos para cumplir con los beneficios que tienen pactados, las ISAPRES no van a poder seguir funcionando. Y si no puede seguir funcionando la ISAPRE,
menos se va a cumplir con ninguna devolución, porque no va a poder cumplir con los beneficios que tiene pactado en el cortísimo plazo, menos va a poder cumplir con esa otra situación. Entonces, por eso que lo más importante por ahora es restablecer el equilibrio, que la metodología que se ponga en práctica permita que las instituciones puedan funcionar operacionalmente. Si eso se permite, de ahí se puede ir caminando hacia la búsqueda de cómo se hace la segunda etapa, digamos, que sería esta que tú indicas. La deuda con los prestadores sigue en 570.000 millones de pesos o en las últimas semanas ha bajado o ha subido. Bueno, el dato oficial es el dato oficial que maneja la superintendencia, que es alrededor de la cifra que tú indicas, que son 550, 560.000 millones de pesos. Objetivamente, ¿es posible saldar toda esa deuda? Lo que sucede es lo siguiente, es que esa deuda es la deuda que está garantizada en la superintendencia. O sea, los fondos están presentes en esa institución para poder cubrir esa deuda. Y efectivamente, si se recupera el funcionamiento normal de las instituciones, eso va a ir disminuyendo en el tiempo, va a volver a la operación normal y va a volver los prestadores, por lo tanto, al funcionamiento absolutamente normal. Eso no hay ninguna duda de que eso va a ser así. Pero para eso se necesita que efectivamente se cumpla con esa situación. ¿Cómo debiera ser, a juicio de ustedes, un plan viable? Porque me imagino que ustedes han trabajado en distintos escenarios. Por ejemplo, si los propusieran ustedes al gobierno, algo que sea viable, algo que me imagino que sea en bastante tiempo, o no sé si bastante tiempo, pero no puede ser en 2 meses, me imagino que tiene que ser bastante más extenso. ¿Qué plan propondrían ustedes para llegar a esta estabilidad que ustedes mencionan financiera? La verdad es que no me atrevo en realidad a indicar cómo enfrentar el tema en ese detalle, porque es intrometernos, digamos, en la metodología que tiene que plantear el fiscalizador, la entidad que nos regula a nosotros, que es la superintendencia, que es la que tiene que en realidad llegar a esa solución. ¿No quieren presionar a la superintendencia ofreciendo a ustedes una propuesta? No queremos nosotros, claro, participar en algo que pueda ser interpretado como lo que tú acabas de indicar. Nosotros nos parece que lo lógico es que hay que cumplir con el fallo, hay que modificar las tablas de factores como lo indica el fallo y la vocera de la tercera sala, y simultáneamente hay que mantener los equilibrios de tal manera que las personas puedan seguir recibiendo los beneficios tal como los tienen pactados. Esas son las condiciones que nosotros vemos que se tienen que cumplir. ¿Qué le pareció las declaraciones del gobierno, específicamente de la vocera, en que esta crisis es 100% responsabilidad de la ISAPRES y nada del gobierno o de los distintos gobiernos que ha habido? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esas declaraciones, nosotros no vemos que efectivamente eso sea el origen. Recordemos que el Tribunal Constitucional lo que hizo el 2010 fue emitir un fallo en el cual con eso lo que sucedió fue que se produjo un vacío legal, y ese vacío legal fue llamado por la propia Tribunal Constitucional en su momento y por los sucesivos presidentes de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a que los colegisladores, que son los gobiernos que tocaron en ese momento, y el Congreso buscaran una solución a través de la legislación. Eso no se hizo. Lo que sucedió fue que la superintendencia fue generando sucesivas circulares que son obligatorias para las ISAPRES. Y las ISAPRES cumplieron cabalmente con cada una de esas circulares. Han seguido estrictamente lo que dice la ley, han seguido estrictamente lo que dicen las circulares. Cuando llegó la circular del año 2020, la cumplieron tal como lo establecía la superintendencia. Las ISAPRES lo que han venido haciendo es efectivamente siguiendo las leyes y las normas. Ahora, nosotros no nos parece que eso sea la búsqueda de las causas, no sea lo importante. Lo importante hoy día es que tenemos una crisis que queda poco tiempo, porque de los 6 meses que dio la Corte Suprema para que tuviera una solución ya han pasado 2. Van quedando solo 120 días y, como digo, nosotros al día de hoy no hemos visto encima de la mesa ningún camino de solución. Eso es lo que nos tiene nerviosos en cuanto a y preocupados principalmente en cuanto a que no vemos que se está avanzando en una solución y el tiempo está pasando. El tiempo pasa y ¿cuánto se demora en aplicar
una solución de este tipo, que no sabemos todavía nada por dónde iría, pero sí sabemos que el sistema de cobertura de salud, o sea, todos los que tenemos uno sabemos que es bastante engorroso, tiene muchos ítems, y uno imagina que se demora en implementarse. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de tiempo que creen ustedes que hay que tener para implementarlos? Es decir, ¿cuál es el deadline? No solamente para que se implemente lo que dijo la Corte Suprema, sino que el deadline para tener el tiempo suficiente para aplicar la solución que tienen que encontrar. Sí, efectivamente lo que tú dices es así. Esto de aquí lo más probable es que sea una circular de compleja aplicación. Como digo, nosotros no conocemos cómo va caminando la superintendencia en la solución. Pero por ahora lo que instruye la Corte Suprema al superintendente es que él tenga una circular a más tardar el 30 de mayo con las normas de cómo va a funcionar. Ahí puede dar plazos hacia adelante de tal manera de que se permitan esas condiciones. La circular puede extender los plazos de aplicación. Exactamente. Pero como digo, cada día que va pasando va aumentando la incertidumbre. Cada día, efectivamente, las personas están más inquietas, los prestadores están más inquietos, los médicos están más inquietos, y eso evidentemente que va trayendo mayor riesgo en el funcionamiento del sistema. ¿Qué le pareció la determinación de la matriz de Banmédica United Health Group de iniciar la resolución de controversias con el gobierno de Chile? Porque esa no es una decisión comercial, es una decisión de política de empresa, y que es precisamente lo que ustedes hacen a través de la asociación de ISAPRES, representar políticamente a un gremio o a un rubro completo. Entonces, ¿ustedes apoyan la decisión de UHG y de Banmédica? Bueno, es una decisión individual de una empresa, no es una decisión de todo el grupo. Ellos están siguiendo ese camino, es un camino absolutamente válido y legal para plantear en cuanto a la acción que ellos están siguiendo, pero lo que tenemos hoy día más bien es una crisis de corto plazo. Es una crisis que puede desembocar en grandes problemas de operación del sistema de salud de Chile, y es a ese el que nosotros hoy día nos estamos concentrando y priorizando y buscando soluciones. Gonzalo, yo creo que la ISAPRE y la AFP tienen un mismo problema. Problema, no sé si llamarlo de marketing, de imagen, pero la verdad es que la mayoría de las personas tiene una mala opinión, tiene una mala sensación, da la sensación de que no los quieren mucho a la AFP y a la ISAPRE, por eso los pongo en un mismo escenario. Y quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que es eso? ¿Por qué la gente cuando le nombran a la ISAPRE siempre tiene reclamos de que se demoran en hacer los reembolsos, de que son muy enredados, de que no se entiende, de que me cobraron de más, de que muchos dicen que son cobro ilegal y por eso los recursos de protección cuando hay alzas? Quiero preguntarle, como representante de la ISAPRE, ¿por qué cree que tienen tan mala percepción con las personas en este país? Nicolás, separémoslo en dos cosas. ¿Okay? Uno es que todas las personas que están en ISAPRE están voluntariamente, y las ISAPRE han ayudado a generar en Chile un sistema de salud privado que da atención a la mitad de la población del país. No solo a los 3 millones de personas que están en ISAPRE, sino que al 50% de la gente que está en FONASA. Esa es la importancia que tiene. Ese sistema prestador privado, que tiene ese desarrollo, que tiene hoy día alta tecnología disponible para toda la población, es financiado en 60% por las actividades que aportan las ISAPRE. O sea, es una tremenda contribución para el país, es un tremendo impacto que efectivamente pueden tener el sistema de salud de Chile si efectivamente se puede producir un colapso en los próximos meses del sistema. Ahora, la opinión de las personas en cuanto al servicio en general, de las personas que están dentro de las ISAPRE, tiende a ser bueno respecto de su ISAPRE en particular. Lo que sucede es que el sistema necesita corregir algunos puntos a través de una reforma, de una modificación legal, simplificar los planes que para las personas sean más entendibles y fáciles de usar, etc. Hay una serie de cosas que hay que resolver, que a nosotros nos parece que hay que hacerlo, y para eso hay que volver a funcionar, el sistema tiene que volver a funcionar normalmente, tiene que darse la tranquilidad a todo el mundo para que el país pueda entrar en un proceso de reforma para corregir los problemas del sector
privado y del sector público. Pero aparte del mea culpa que hacen de que los planes son muy engorrosos, ahí estábamos todos más o menos de acuerdo, porque ¿qué persona en verdad puede comparar entre 60 o 70 opciones de plan de cobertura? Es difícil. ¿Por qué otros mea culpa hacen como industria? Porque están cerca de eventualmente desaparecer. Entonces, que creen que se hizo mal, que no se acercó lo suficiente o de una manera amable con el asegurado. Nicolás, yo creo que lo primero que hay que tener presente, el sistema ISAPRE es un sistema tremendamente regulado. El sistema ISAPRE está definido dentro de la Ley de Salud. La Ley de Salud, el decreto número 1, establece cómo funciona el Ministerio de Salud, cómo funciona los Servicios Nacionales de Salud, cómo funciona el Instituto de Salud Pública, cómo funciona la Superintendencia, la Central de Abastecimiento y las ISAPRES. Está todo dentro de esa misma ley. Un cuarto de esa ley regula cómo tiene que funcionar una ISAPRE. Está absolutamente delimitado en cómo tiene que funcionar. Entonces, cualquier perfeccionamiento del sistema tiene que hacerse por la vía de una reforma legal, de tal manera de permitirle tener esos cambios que tú estás indicando. Quizás nosotros debimos haber sido más enfáticos en cuanto a empujar que tenían que haber reformas y cambios en las leyes para poder ir avanzando en ese sentido. Pero al final tenemos que cumplir con las leyes y con las normas de la superintendencia. Públicamente el superintendente de salud dijo que pensar en dejar caer a las ISAPRES es una locura y él no está loco, no se considera un loco. Lo mismo dijo la ministra. La percepción que tienen ustedes como gremio es que el gobierno realmente quiere buscar una solución para que las ISAPRES sigan existiendo o que no es así. Nicolás, esperamos que efectivamente así sea. Esperamos que las ideologías no participen de las decisiones que puedan venir adelante. Tenemos un problema concreto, una situación particular muy concreta en la cual hay que abocarse a trabajar. Pero las señales que tenemos el día de hoy son muy claras. Han pasado 2 meses, no hay una propuesta respecto de cómo avanzar en una solución. Y número 2, lo que hay es un proyecto de ley que modifica el FONASA de tal manera de prepararlo para una eventual recepción de personas de ISAPRE. Las señales son preocupantes en cuanto a que no se ve una acción decidida de tal manera de buscarle una salida a la crisis que permita a las personas que están en ISAPRE seguir recibiendo los beneficios que hoy día tienen pactados, que permita al sistema privado seguir funcionando y seguir entregando todas las atenciones que le dan a todo el país. Gonzalo, para que no quede ninguna duda, si la ministra de Salud o el superintendente están viendo Última Mirada, lo llaman por teléfono, le dicen, Gonzalo, queremos que vuelvan a la mesa a la reunión de mañana viernes, ¿qué responde? La reunión de mañana viernes es una reunión que nosotros entendemos que es práctica y concreta, en la cual se van a realmente mirar posibles formas de resolver el problema. Evidentemente que nosotros estamos disponibles para colaborar con toda posibilidad de buscarle solución para que las personas sigan recibiendo los beneficios que tienen. Gonzalo Simón, presidente de las ISAPRES, gracias por estar en Última Mirada. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación.